Hola a todos, bienvenidos a este que es nuestro 10º episodio de la segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar hablando nuevamente con mi querida Nati, mi querida Pau, sobre un tema que nos toca a todos en el corazón de alguna manera, porque aunque no hayamos tenido una experiencia vital directamente asociada a la muerte, sí a todos nos atraviesa el duelo con distintas formas. Vamos a estar hablando del duelo, de esta energía que es como un portal finalmente de renovación, de transformación, tremendamente alineado con el momento que además nos convoca justamente en Samaín, con la energía de la rueda del año que nos lleva a sintonizarnos con este proceso de la muerte, de atravesar este portal que nos va a llevar al renacimiento para conectar con nuestras partes más internas. Entendiendo que no solamente el duelo es una pérdida, sino que justamente se trata de un proceso iniciático. Cuando algo muere, ya sea un ser querido, una relación, una identidad, un sueño, un proyecto, de alguna forma se genera un espacio fértil para que llegue lo nuevo. Obviamente cuando lo estamos atravesando es muy difícil vernos y proyectar hacia lo que esto que va a nacer, pero sí sabemos que con todo lo que muere algo nace y así se mantiene siempre el ciclo de la vida, tanto en lo simbólico como en lo real. Desde ahí, para comenzar conversando de este tema, me gustaría preguntarte, Nati, a ti, eh, ¿cómo asocias el duelo? ¿Cómo lo llevas hoy a tu vida? ¿Cómo lo entiendes? Hola a todos. Sí, el duelo, sí es que yo tengo una manera bien distinta de ver el duelo, pero siento que una parte muy importante, la cual primero y lo que he ido aprendiendo a lo largo de mis años, hay que permitírselo, sin miedo, hay que vivirlo, hay que vivir esas etapas, entender que no es algo estructurado, que no es algo como que todo el mundo no es, mira, va de aquí a aquí, no, sino que un día así, un día así, un día así, No se es lineal. mueve, no es lineal. Y eso hace que muchas veces sintamos que no avanzamos, pero sin embargo sí lo estamos haciendo. Mm. Y eh, es entender cómo el proceso de este duelo nos reconstruye, nos entrega otras herramientas y nos transforma en personas nuevas, realmente, al encuentro de aquellas emociones, sensaciones y, y vivencias que estamos experimentando en estos procesos de duelo. Sin embargo, justamente es eso, es el permitirnos vivirlo primero, que es lo más importante, y, y llorar lo que hay que llorar, y soltar lo que hay que soltar, y no hacernos los locos con el proceso. Creo que eso es lo más importante y es la forma que yo hoy veo el duelo y me lo permito. Súper importante porque, como dices tú, si no lo vivimos, si no lo atravesamos, si lo censuramos, queda atrapado en el inconsciente, en el cuerpo y nos va acompañando de una u otra manera. Pero también es importante ver esto que no es lineal, porque como que uno espera, cuando estás atravesando un duelo, es como que cada día sea mejor y eso no es así, porque va a haber un día en que estás mejor y el día siguiente estás peor que antes y después mucho mejor y así. Entonces, claro, es como difícil porque no es predecible. Tampoco uno ve desde la ciencia, ¿no? Que dicen, bueno, un duelo saludable dura hasta X cantidad de tiempo, 8 meses, si no, ya es un duelo patológico. Ok, pero en estos ides y venires pueden haber ciertos matices y a veces ponernos como fechas topes para vivir los procesos los vuelven asfixiantes. Nos terminamos censurando. No sé, Pau, cómo tú te has relacionado con la energía del duelo. Bueno, es alguna energía que me costaba mucho transitar y vivir. De hecho, yo no lo reconocía y al inicio no lo vivía.
Entonces eso obviamente después me traía coletazo, porque así como, así como la palabra duelo, porque antes solamente el duelo yo lo asumía y lo asimilaba como alguien falleció, alguien trascendió. Entonces, de ahí era como, ¿cómo se llama? Mi dolor más grande cuando partió fue mi abuela, que fue la primera vez, y después ya me fui dando cuenta, aquí con la ayuda de ambas, de Nati y de Lu, que pude ir entendiendo que habían procesos de duelo que yo había vivido y que seguía viviendo en silencio y que no los veía. Entonces, esos episodios de duelo eran dolorosos y cuando ya empezamos con la Nati a trabajarlo, el tema del duelo, el trascender, la otra vida, estoy hablando netamente cuando una persona trasciende, me hizo ver que era más allá que una simple muerte. ¿Por qué lo digo una simple muerte? Porque siento que se empezó a abrir un nuevo camino que yo no conocía. Empezó a abrir algo que la Nati ahí me tomó literal de la mano, todavía recuerdo ese momento, y que yo pude darme cuenta de que era algo más allá. No era esa sensación de pérdida, esa sensación de que ya no va a volver a estar. Entonces eso ha sido algo súper gratificante. Y bueno, como les comentaba, a lo largo de la vida he tenido que vivir distintos duelos. Yo creo que el duelo más fuerte fue cuando tuve que matar a mi hija ideal. Ese fue como el duelo más fuerte cuando llega la epilepsia en el año 2023. Pasado ya casi 3 años justo, faltan unas semanas para los 3 años justo. Y me llena de emoción porque, claro, uno siempre sueña con que tu hijo va a ser de cierta forma, de cierto transitar, de que uno piensa que va a poder hacer como lo que conocemos como vida normal, y lo pongo entre comillas porque lo normal para algunos no es lo normal para otros. Entonces tenía una idealidad que la vida iba a ser de cierta forma. Y cuando yo logro matar a mi hija ideal, no es a mi hija en sí, sino que esta figura que yo tenía, que yo quería que mi hija fuera esto y esto otro, y la reconozco y la veo y la acepto tal cual como es, que también es un tema de aceptación. Siento que vuelvo a conectarme con el ser mamá, con el disfrute del querer estar, porque es una conciencia distinta, porque uno siempre idealiza a los hijos que hay que va a hacer esto, que va a hacer esto otra, y que yo quiero que estudie esto. Y con esa muerte siento que derrumbe todas las cosas que yo podía querer para mi hija. Entonces ella es como, no, ella va a hacer lo que ella quiera. Mi hija cuando chica era como, yo voy a ser mamá cuando grande, ya, perfecto, sea mamá cuando grande, será su sueño. Ahora quiere ser científica. Mamá, y de repente me pregunta, mamá, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera hacer? Hija, lo que tú quieras hacer, nada va a quedar chico para ti, porque tú eres la que construye tu futuro, tú eres la que construye. Entonces ella es como que tiene, y siento que igual ha sido como una elección para ella. Y desde tan chiquitita, igual tiene claro así como para qué está estudiando hoy. Entonces desde ahí ella ha sido como, no, yo estudio por esto, esto y esto. Entonces ha sido como súper gratificante, y porque ha sido un volver a nacer, literal como ustedes lo estaban mencionando, literal. Eso es lo lindo de vivir y permitirte el duelo, porque además, como dices tú, Pau, claro, uno asocia normalmente la palabra duelo a la muerte física. Ah, se murió mi abuela, mi abuelo, un familiar, etcétera, pero hay muchos tipos de muerte, lo que generan distintos tipos de duelo. Porque acá lo que tú nos cuentas es como estas expectativas que nosotros nos formamos y que obviamente nuestras expectativas nunca van a estar acordes a la realidad. Entonces, sí podríamos hablar del duelo así como hablas del duelo de la hija que soñé tener, el duelo de la madre que yo soñaba ser, que va teniendo etapas, ¿no? Porque yo me acuerdo de tener a mi hija chica y estar hecha, entre comillas, un desastre, ¿no? Las primeras semanas de nacida, que es súper caótico, y yo decía, esto no se parece en nada a la maternidad de las revistas, que es como la casa Hoy día, limpia.
La luz suave, el bebé duerme. Hoy día, hoy día, según las redes sociales, pues, tenemos un Claro, ideal de... que finalmente nos altera la percepción de cómo deben ser los eventos, pero obviamente hay que atravesarlo, hay que entenderlo, hay que vivir cada experiencia, pero permitir soltar esas expectativas para conectarnos con la realidad y ahí viene un duelo. Obviamente van a haber algunos duelos más profundos que otros, van a haber algunos duelos que nos vamos a demorar más, pero que finalmente, como dijo la Nati recién, ir atravesando este portal nos devuelve a una nueva, o sea, no nos devuelve, nos lleva a una nueva versión de nosotros. Renacemos, somos otras personas. Es como que atravesamos el portal de vida nuevamente y aparece otra etapa en nuestra vida. Pero claro, el proceso del duelo tiene como muchas facetas. Nati ahí lo hablaba un poquito, pero también tiene que ver con cómo nuestro cerebro de alguna forma se empieza a reorganizar, porque en función de, por ejemplo, las expectativas teníamos una estructura, una mirada, un mapa más o menos armado que se nos desarma. Y tengo dos caminos, que yo creo que eso es un poco lo que te motivó a ti, Pau, porque si lo comparo con experiencias también en lo mío de ir dejando morir estas expectativas, es como o sigo tratando de forzar eh, a mi hijo, a mi hija, ¿cierto? A este modelo que yo tenía preconcebido, o acepto, me rindo y trasciendo con esto. Cambio mi manera de ver y de relacionarme, pero que eso implica empezar a mirar la propia historia de cuando yo me forcé un molde, ¿cierto? Una forma de vivir. Y es súper importante darnos estos espacios de despedida, porque es una forma, perdón, de cerrar el ciclo. Hablábamos hace unos días con la Nati justamente eso, la importancia de dar este cierre al ciclo, porque mientras el muerto no está enterrado no hemos terminado el ritual, ¿cierto? Sí. Y las energías del año están optadas e ideales para poder hacer cierres de ciclo, cierres con respecto a lo que, a dónde nos queremos mover y cómo queremos comenzar de nuevo. Claro, y no tenemos que Sí, tener todo claro. sí, que es lo más importante, es de atrevernos a dar los pasos, seguir caminando, entender que no, que tenemos que seguir caminando. Es un poco igual transitar este proceso, es un poco igual a cuando uno siente miedo, ¿no? Es una sensación de miedo también. Y es una sensación de miedo que debemos seguir caminando porque sentimos que nos falta una parte, que algo dejamos atrás, hay un vacío, hay algo, dependiendo de qué tipo de duelo sea, pero algo soltamos. Y debemos reacomodarnos y reconocernos en este proceso y encontrar el acomodo de lo que nos hace mejor. Por eso es este renacer, ¿no? De volver a sentir, a preguntarme dónde estoy, cómo soy ahora, qué es lo que me pasa, qué estoy sintiendo, eh, ir cuestionándome también para seguir avanzando y desde dónde quiero seguir avanzando. Es que hoy tengo mejores herramientas que ayer y puedo seguir avanzando desde otro punto, cambio el camino o sigo avanzando por el mismo. Y, y eso siento yo que es súper importante, es el atrevernos a continuar. Muchas veces también una muerte simbólica también es cuando nos ha tocado en la vida perderlo todo o dejarlo todo. Sí. Y ahí yo lo asemejo a, por ejemplo, cuando siempre hablamos que yo viví en otro país, ¿no? Y es dejarlo todo. Y no una vez, sino que cuando partí y cuando volví, es dejarlo todo. Y eso también es un duelo. O mira, cosas muy, muy cotidianas. Cuando cambiamos de colegio a un niño, ese niño vive un duelo y emocionalmente queda afectado y de adaptarse a este nuevo proceso.
debe adaptarse a este nuevo grupo de personas y encontrar el ritmo donde acomodarse. Y eso tenemos que ir buscándolo y experimentando, no alejarnos, no desde el miedo quedarnos mejor encerrados, sino que buscar cómo lo soluciono. Por eso es tan importante también el tema de enfocarme en la solución, no en el problema. Veo el problema para buscar la solución, que a mí me acomode, pero enfocarme desde ahí, para seguir caminando y no me quedarme al lado, ¿no? Claro, y ahí con lo Y que es, tú comentas, Nati, podríamos también anclarlo en las etapas de crecimiento de los hijos como procesos de duelo de ellos y de nosotros como padres. O sea, Sí, ahí cuando, que era una pregunta que les iba a hacer, así como los duelos que se dieron cuenta después que era un duelo, que en mi caso tienen que ver justamente con estas etapas que van cumpliendo, así cuando tus hijos empezaron a hablar bien. Fue un duelo, porque ya no decían sí, esas palabras exquisitas de guagua, ¿no? O cuando se les fue el olor a guagua, que hubo un momento en que dejaron de tener ese olor a guagüita, ¿no? Y todos esos, claro, son duelos, pueden ser micro duelos, pueden ser procesos, pero finalmente son estos cambios en los que vamos atravesando etapas y que tenemos que honrarlos, honrar esos por procesos. ejemplo, yo ahora estoy viviendo un duelo, que es el proceso de darme cuenta de que ya mi último bebé ya no es bebé, ya Ya es adolescente. adolescente y que ya no me quedan niños en casa. Sí. Y eso ha sido un duelo. Es como, oh, ya no tengo niños. Y eso aprieta el corazón. Eso también duele a las mamás que nos gustan los niños, ¿no? Claro. Eso también aprieta el corazón, porque hay veces que, de hecho yo misma, oh, qué rico el film. Sí. Pero, sí, también paso por esa etapa, pero también es Es parte que del es duelo. paradójico. Y eso es lo Sí, interesante, y porque no eso, necesariamente es algo que vas a estar sufriendo, pero sino que es un proceso de transición donde hay partes de ti que sí le duelen, pero también puedes entender que es maravilloso porque está creciendo, está tomando otra etapa, pero tengo que validar todas estas voces. y el que deje de doler o que no podamos verlo a simple vista o que nos cueste el salir del dolor, tampoco es que no sea válido, porque al final el dolor es el que nos ayuda a transitar en que ver que hay cosas que tenemos que soltar. Siento que es un gran compañero, que el dolor nos dice esto ya no va a estar y de alguna forma nos tenemos que asimilar. Entonces el dolor, desde el dolor igual podemos transitar y podemos ver, pero no el sentirnos culpables, porque ahí nos pasamos a la otra etapa, porque cada cosa tiene su proceso. El no poder verlo en su momento no es una culpa, es una responsabilidad que si yo la quiero tomar o no, pero no es una cosa con la cual yo tenga que sentir que no puedo avanzar por mis propios actos o porque yo me detuve en el dolor, porque cada tiempo es perfecto, porque cada tiempo es el que uno necesita, porque a veces el dolor del duelo nos lleva a sentir que pesa tanto, duele tanto que a veces desearíamos ya no volver a existir en ese plano, en ese momento, lo cual es necesario para darnos cuenta, y hablo en cualquier tipo de duelo, para darnos cuenta de que realmente queremos tomar la vida, realmente queremos seguir el plan, porque es una elección. Siento que cada momento en la vida es una elección, pero eso no quiere decir que lo que esté sintiendo esté mal, porque es un aprendizaje, que es como lo que siempre parezco disco rayado, pero sí es un aprendizaje. Es un aprendizaje en el cual nosotros tenemos que decidir si queremos tomarlo o no. Mm. Y es ahí donde recién podemos hacernos responsables cuando llega el momento de la elección, como decía la Nati. Entonces, porque pero mira es una elección. qué importante lo que estás diciendo, porque de algún modo, normalmente en este tipo, en algún duelo, de hecho en cualquier tipo de duelo, la forma de renacer o de volver a reconstruirlo
es justamente lo que tú mencionas, ese momento de dolor que nos obliga a hacer alguna introspección, que nos obliga a cuestionarnos y a preguntarnos todo aquello que en algún momento en la vida cotidiana no nos atrevimos a mirar. Y la vida nos lleva de golpe a tener que hacerlo. Y eso es lo que hace que finalmente entendamos muchas cosas, maduremos otras y podamos cambiar incluso ciertos cursos en nuestra propia vida. Entonces, no hay que mirarlo como algo malo necesariamente. Y desde ahí, cuando uno dice agradece todo, porque muchas veces esos procesos de mucho dolor que llevan en sí mismos un duelo, un proceso de duelo, es dejar incluso atrás una parte de nosotros mismos para volver a nacer con otra perspectiva, con otra forma de entender las cosas, un poco más sabias, un poco más compasiva. compasivas incluso. Mm. Y eso, Porque por Dios, que es importante, porque finalmente ese proceso de ese dolor es lo que nos hace crecer. Sí, nos abre la conciencia y nos abre también los dones. O sea, lo hablaste, Nati, y estás tan cerca de tu retorno de Quirón y yo decía, "Ah, está hablando esa sabiduría quironiana de la importancia y el sentido del dolor en la vida. El dolor en la vida nos trae conciencia, pero yo puedo elegir la conciencia, el entender el sentido y vivir y permitir expresar esto y sostenerlo, o me puedo polarizar y ser una víctima sufriente. Que eso también nos puede pasar con el duelo. Y que de alguna Y que nos forma trae más dolor. justamente nos deja paralizados ahí y no nos permite vivir el proceso, porque quedamos estancados en alguna de las etapas, ¿no? Por eso también es súper importante ir haciendo un proceso que sintamos que nos haga sentido, pero para ayudar a nuestro sistema a ir saliendo, a ir avanzando con este duelo. Y una forma es nombrarlo, es nombrar qué es lo que cambió, qué es lo que perdí, y para eso necesito, como decían, este proceso de introspección, porque nos Verbalizar lleva, lo que siento. exacto. Pero para eso primero tengo que verlo, darle un nombre, sentirlo, porque claro, cuando hay una muerte física de alguien puede ser súper evidente, aunque no siempre, porque Mm. de pronto tú dices, estoy viviendo un duelo por esta persona que amé tanto y falleció en un contexto de enfermedad donde estaba muy doliente, etcétera. Entonces, a veces uno no se permite el duelo porque dice, pero está mejor. O sea, qué egoísmo el mío de querer mantenerlo aquí a costa de su propio bienestar. Entonces, también es importante entender que, como decía la Pau, es súper importante validar nuestra propia emoción, porque no es desde un egoísmo, sino que tiene que ver con cómo me relaciono ahora con la ausencia de una persona que amo y con el nuevo diálogo que tengo que ir estableciendo desde la trascendencia, ¿no? Desde cómo nos conectamos desde lo sutil. Pero sin duda el duelo abre este portal de conciencia. y también nos abre a nuevos caminos, a nuevos horizontes y a nuevas realidades, porque cuando vivimos un duelo, independientemente, igual nos lleva y nos trae cosas que en el momento no somos capaces de ver, pero nos está trayendo una oportunidad que viene de crecimiento, una oportunidad de reconocernos o de priorizarnos. Si falleció alguien que es cercano y falleció por algún estado de salud y nosotros hemos estado dejados o no nos estamos tan pendientes, nuestra salud nos está haciendo ver que también nosotros somos importantes y valiosos para poder cuidar nuestro estado de salud. Entonces, es súper difícil ver el regalo que viene cuando hay un duelo. Es muy complejo, pero en estos momentos de introspección es ver que no es cómo lo puedo suplir, no es cómo lo puedo rellenar, es cómo puedo tomar esa herramienta que me dejó lo que viví para poder transmutarla, poder transformarla y poder liberarla con respecto a lo que a mí hoy me hace sentido.
porque siento que es uno de los cuestionamientos, bueno, que yo me los hice, que cuando uno está en el modo victimismo, cuando todo me pasa a mí, es uno de los cuestionamientos que nos ayudan a salir desde ese punto donde podemos tomar el valor que realmente era necesario porque me está dejando un aprendizaje y agradezco ese aprendizaje, porque el aprendizaje no vino solo, vino del sacrificio de algo. Y ese sacrificio de algo o de alguien, eh, también uno tiene que tomarlo y considerarlo y tomarlo en cuenta y abrazarlo, porque a veces las despedidas son súper dolorosas, pero hay despedidas que nos traen más que un adiós, sino que nos dicen un hasta pronto, porque también es por nosotros, también es un aprendizaje que nos está dejando, eh, vete a ti mismo, mírate, sé compasivo contigo mismo. Hay una forma en la cual sí lo puedes hacer distinto, porque también te puedes amar. Siento que ahí hay un mensaje súper poderoso porque muchas veces lo tomamos tan a la ligera que no somos conscientes con respecto al que pasa conmigo después del duelo. Mm. Generalmente nos dejamos estar, generalmente nos dejamos de preocupar por nosotros. Pero, por ejemplo, en este punto de vista que trabajamos con la Nati, que la Nati es súper valioso desde donde ve la muerte, donde ve el trascender, el ir a la otra casa, ese punto tan valioso que me hizo ver y reconocer y reconectar, el darme cuenta que también es por mí. También hay una lección que es hacia mí con la muerte. Mm. Porque fíjate, Pau, a partir de lo que tú dices, eh, este regalo que deja la muerte es justamente traernos la conciencia de la vida. Porque cuando alguien se muere, alguien cercano, te recuerda que sí, es doloroso, sí, porque van a estar en planos distintos, pero eso refuerza el hecho que tú estás vivo. Y en función de cuán cercano estabas, también eres consciente de que también tenía planes a futuro. También tenía viajes por hacer, visitas, conversaciones por tener, y llega un momento en que el reloj se para y, y trascendemos, ¿cierto? Entonces también te pone este foco de decir, oye, la vida es ahora. Yo siento que eso es uno de los grandes regalos que de pronto, claro, cuando las personas que fallecen son más ancianas, uno tiende a dejarlo de ver, pero sí cuando son como coetáneos a uno, es como te remueve, ¿no? Cuando uno dice, no, esta generación no debería estar en esta etapa de estar falleciendo, pero te devuelve esa convicción de esta vida es para ti. Y ahí me conecté yo justamente con una experiencia de eso cuando un compañero de colegio de mi hermano, que habían sido compañeros desde muy chicos, tuvo un accidente y falleció, ya habían salido del colegio. Y fue tan extraño cuando nos topamos en el velorio con su familia, y todas estas personas como coetáneas, compañeros, porque mi hermano tiene un año más que yo, entonces era todo muy cercano. Y decir, oye, en realidad nadie tiene el pasaje de salida marcado. Y justamente ahí, eso, yo estaba ya en la universidad, me removió a decir, oye, no puedo seguir pensando en que la vida la voy a ir haciendo después, sino que la vida la tengo que empezar a hacer ahora. Y eso es un regalo que lo trajo un duelo. Porque también hay una parte de mí que murió en ese momento, como la canción Los Momentos, que es como que uno se da cuenta que, oye, ya no es como esa inocencia de creer que no, solo los viejos se mueren, sino que uno se puede morir en cualquier momento. Y no sabemos cuándo va a ser, por lo tanto es súper importante vivirlo. Y eso nos trae esta verdad revelada, porque cuando vivimos un duelo, ¿qué es lo que nos queda?
irnos hacia adentro y conectar con lo esencial, qué es lo que queda realmente. Es como el proceso un poco como, si lo ampliamos, no solamente con la muerte, sino que con los cambios, es como el proceso de la torre, se cae todo y queda lo esencial, lo único que puede abrir a la estrella, a que finalmente es la que nos lleva a conectarnos con nosotros y equilibrarnos y mirarnos al desnudo. Yo siento que también esa es una de las funciones del duelo. Fíjate que eh, voy a hablar de una de nuestras integrantes de la tribu que, que, que nos acompaña desde que comenzó, desde el otro plano, ¿no? Y ella es Ángel, que es mi partner mi mejor amiga desde que tenía 10 años. Y efectivamente, y creo que es un súper buen ejemplo, a raíz de lo que cuenta, inevitablemente esto de hacerlo público a mí me emociona un poco, es como que me remueve todo, y es parte del duelo, por eso lo estoy transparentando. Van a ser ya casi 10 años que ella partió. Y el proceso de ese duelo, que era mi amiga, mi hermana, fue súper duro, más porque yo ni siquiera pude asistir a su funeral, porque yo estaba en otro país. Y fue muy duro el proceso de enterarme, porque efectivamente, gracias a Dios, habían redes sociales, y me empezaron a llegar condolencias a mis redes sociales. Y yo no entendía por qué me llegaban condolencias. Y me decían, ¡ay, qué pena! Pucha, lo siento, Nati, qué pena lo que pasó. Y yo no entendía, y me empecé a desesperar, yo me acuerdo. Bueno, finalmente logro conectar con su hermana y me cuenta, y efectivamente me desmoroné, ¿no? Era mi hermana, era mi mejor amiga desde los 10 años, una de mis mejores amigas, mi partner. Entonces, el punto es que desde ese punto era una mujer muy joven, que si lo vemos desde la edad le quedaba mucho por vivir. Sin embargo, ella vivió su vida, cuando uno empieza a analizar, y esto yo lo conversé con su mamá, fíjate que una de las tranquilidades de su madre era que ella estaba tranquila porque decía, su vida la vivió a Concho. Desde ese punto de vista ella estaba tranquila, porque ella me decía, efectivamente, y yo lo sé, había un sueño que a ella le faltaba solamente, que era ser mamá. De ella logró ser mamá, se fue con sus hijos. Entonces su último sueño lo cumplió, se fue con ellos, y ese proceso de duelo fue muy duro porque y ahí es donde hablan de esto, que no es lineal, ¿no? Que es así. Yo recuerdo y siempre lo resumo así, yo lloraba todos los días, yo abría los ojos y lloraba. Y en la angustia y desesperación que yo quería verla, yo nací con ciertas capacidades, ¿no? Y justo con ella no me resultó. Era como, ¿por qué? Y tenía rabia, ¿no? Tenía rabia, ¿y por qué no me vienes a ver? ¿Y por qué no das señales de vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mucha pelea durante el primer año. Bueno, finalmente estos espacios de llanto, de desahogo, efectivamente me lo permití muchísimo. Y estos procesos de llanto y desahogo se fueron espaciando hasta que de repente me di cuenta que lloraba solo los domingos. Después empecé, no, en serio, es como que, todos los domingos me venía la pena, el acumulado, decía yo, de la semana. Y lloraba. El premiado. Acumulado, claro, después el acumulado del mes. Después el acumulado de los 2 meses. Y ahora es más o menos una vez al año.
Pero sin embargo, por ejemplo, ahora que iba a hablar, no dejo de sentir cosas, ¿no? Claro. Y eso es parte del duelo. Sin embargo, eso me dio un crecimiento y a eso voy. Yo vivía en este otro país y estaban pasando ciertas situaciones, decisiones. Esto hizo que yo gatillara la decisión más importante, que fue volver a Chile. Porque empecé a evaluar un montón de factores que antes los miraba a huevo, como uno dice, ¿no? Como que, si no pasa nada, después en las vacaciones, no sé, no, más fría, digamos. Y el que ella se fuera fue justamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy donde quiero? ¿Estoy rodeada de quien quiero? Todo me lo cuestioné, todo, absolutamente todo me lo cuestioné. Y justamente no fue como la situación que gatilló mi decisión de venirme, así como no, porque yo estaba muy bien donde vivía, pero sí fue un factor importante en relación a tomar la decisión por mis hijas. Eran chiquititas. Entonces era la decisión de trasladarlas a un país que ellas no conocían y no hablaban ni siquiera el idioma. Entonces era muy fuerte, pero yo decía, lo que más me gatilló, recuerdo, fue ella las alcanzó a conocer a la mayor, sí, y además me fue a ver donde yo vivía. Entonces estuvo conmigo, compartimos y todo. Pero yo decía, no llegó a conocerla en la adolescencia para contarles las travesuras de nosotras. Mira la importancia para mí. Era que ella tenía que relatar estas aventuras y experiencias de cuando éramos niñas. Y no alcanzó a hacerlo. ¿Entiendes? Y eso hizo que yo tomara otras decisiones, que me acercara a mi otra mejor amiga que estaba cagada todavía, y otra amiga más, y era como, yo tengo amigos de la infancia, entonces era que estén cerca para que puedan hablarle, para que puedan contarle quién es su mamá, cómo es su mamá, es así, no, está buena pesada, no, esta no sé qué, ¿cachai? Cosas cotidianas. Le di toda la vida, valor a lo cotidiano, ¿cachai? Y entonces, eso es lo que me hizo cuestionar. Entonces, uno entra en ese cuestionamiento y en esa autoindagación de rectificar incluso su camino y ver cuál es tu prioridad. Porque a lo mejor yo estoy muy bien acá, puedo tener mucho dinero, puedo estar súper bien en todos los aspectos económicos y estabilidad y cosas, a eso me quiero referir, sí. Cosas. Y de hecho, mi elección fue opuesta. Yo necesitaba esto otro. Y eso también fue cuestionado, la decisión que yo tomé, porque para el mundo era absurdo lo que yo hice. Porque en el fondo estaba dejando algo que todo el mundo sueña por volver a lo que todo el mundo quiere arrancar. Y ese es el punto, son duelos y bueno, estos duelos importantes que a uno lo marcan, incluso un rompimiento de pareja. ¿Qué quiero hacer? ¿Es que estoy haciendo las cosas por y para mí? ¿Es que soy feliz en lo que estoy haciendo? ¿Estoy feliz estando aquí? Porque yo lo que más transmito siempre, finalmente, si mis hijos me ven feliz, les voy a entregar las mejores herramientas para que sean felices y vayan en búsqueda de lo que ellos quieran, independiente de qué es lo que los haga felices. Si cada uno tiene que ver qué es lo que te hace feliz a ti. A mí me hace más feliz, no sé, tener a los míos un poco más cerca y mis abrazos y mis contenciones, con quien conversar, con quien, no sé, otras cosas. Y eso.
pero uno va en esa indagación, no olvida, pero aprendes desde otro punto. Aprendes a amar y a seguir amando, a sintiendo en compañía, a serla partícipe de un grupo que ella también está y se hace presente, que es lo más loco de Sí. todo, ¿no? Sí, que ha dado Entonces, hartas es pruebas como, ahí. Des- claro. Desde el inicio mostrándose Sí, de formas maravillosas por lo demás. sí. Así que es muy loco. Esas son las famosas señales. Eso es muy loco y eso es muy lindo. Pero eso uno lo ve con el tiempo. Cada uno, como decían ustedes, los duelos duran, depende de la persona. Pero una vez que te lo permites, porque si tú sostienes el dolor y lo tiras a la mochila, el duelo puede durar toda una vida de dolor. Y eso Claro. ya no es sano. Pero si tú te permites vivir, tengo pena, tengo dolor, tengo esto, tengo rabia, estoy alegre, tengo pena nuevo, y así uno va así, pero te permitiste esos procesos y vas tomando herramientas que nacen de ti mismo, de autoconocerte. Pasé esto, el cuerpo tirita, así no para de tiritar, se te quiebran las cañuelas porque no, estás así de ya no tienes más fuerza. Pero sin embargo existe la magia de esto, de, que dan señales, de que están, de que, ¿sabéis qué? Puedo pararme, puedo empezar de nuevo, y puedo hacerlo, de una relación que ya no resultó, y puedo seguir, me duele, obvio que me duele, me tiene que doler y tengo que vivirlo, de las expectativas que tenía, soltarlas, porque así veo la realidad de quién soy, dónde estoy, cómo estoy, porque en todo uno tiene expectativas, pero es pararnos en la realidad y mirar, esto es lo que tengo, disfrutémoslo, qué rico si puedo conseguir más, maravilloso, pero en este minuto, hoy esto es lo que tengo. Y ese dolor, Nati, que tú dices, es tan importante darle el espacio, porque por un lado, cuando sentimos dolor frente a un duelo, que es normal y es esperable, indica la importancia de lo que pasó. Porque si no doliera, si no me afecta, no viviríamos un duelo, no sería un proceso de transformación, no sería importante. El dolor es un indicador de cómo esto nos tocó de alguna forma el alma. Y como el dolor nos lleva hacia adentro, porque siempre que nos duele algo, instintivamente vamos hacia adentro a conectar con nosotros, que a veces puede ser obviamente una experiencia incómoda porque no tenemos la costumbre, porque tenemos un montón de pendientes con nosotros, pero que nos lleva hacia allá. Si empezamos a permitirnos vivir esto, nos vamos a encontrar con que, como decías tú, nuestra identidad, más que la identidad como la máscara de identidad construida hasta ese momento, se desarma. Y surge el vacío, así como la carta del 8, el vacío. Y el vacío, claro, que uno ve la carta del 8, que es una carta completamente negra del tarot de 8, dice, ¡ay, qué susto!, ¿no? Pero en realidad el vacío es todas las posibilidades. O sea, empieza a escribir tu vida, pero sé consciente desde dónde lo estás escribiendo. Desde qué punto te estás parando. Y qué realidad estás construyendo, porque tú decías, dejaste todo un estatus o una forma de vida para venir a otra, y mientras tú decía, claro, pero todo eso que tú dejaste finalmente es lo que uno tampoco se lleva cuando se muere. Justamente, Y lo que te dice, y esta experiencia de haber como tenido que en la distancia acompañar la trascendencia de Ángel, ¿cierto? También te regaló eso de decir, en realidad, esta pantomima da lo mismo. Si es para los otros, no es para mí. ¿Para qué? Y te trae a lo esencial. Pero es una ambivalencia, ¿no? También hay que permitir la ambivalencia desde lo emocional, desde lo que queremos construir, porque también podías haber encontrado un camino intermedio. Lo importante frente a todo eso es ser fiel a ti misma. Y eso fue el movimiento que tú cuentas que hiciste. Fue, no me importa, esto es lo que siento y desde ahí me muevo. Y esa fidelidad es el regalo. Pero claro, de Marca pronto podemos realmente. sentir esa presión social de tenemos que, y que un duelo no debería llevarte a generar un cambio a ti.
como un poco lo que hablábamos en los episodios anteriores, el de la intuición, el escucharnos a nosotros mismos, el poder conectar realmente con lo que somos según nuestras necesidades, porque tomándome de lo que dice Nati, lo que dice Lu, lo que yo como era ayer ya no soy la misma que soy hoy, porque el duelo me hizo cambiar, me hizo mover, me hizo sentir, y muchas veces pasa, logré sentir algo después de mucho tiempo que a través de un duelo, porque claro, estaba en una monotonía tan lisa, tan plana, en la cual solo seguía, solo sabía que tenía que seguir y no sabía nada más. Entonces, después del duelo que nos vino a mostrar, es como mirarme realmente quién soy, mirarme como en este vacío, cómo me quiero construir de aquí en adelante. Entonces, ¿Cuáles son porque tus estas prioridades? exacto, porque es muy importante seguir nuestra propia intuición con respecto a lo que somos, porque la afuera nos va a decir mucho. La afuera nos va a decir, no, tú para vivir un duelo tienes que encontrarte, tienes que meditar, tienes que hacer esto otro, puedes, ya, pero ¿realmente a ti te hace sentido cuando tú vives un duelo? ¿Te hace el sentido necesario? Cuando hablamos de que hay un aborto espontáneo, cuando sabemos que hay un duelo ahí que es silenciado, que no se vive, porque el ritmo de la vida nos dice que cuando hay un aborto espontáneo, no, según muchos, no hay vida. Siendo que para nosotros es un algo emocional que es importante. Entonces, cuando no se cierran esos procesos, cuando no hacemos válido lo que sentimos y nos dejamos llevar por el otro, siempre sentimos que hay algo que no está cerrado. Siempre sentimos que hay algo que no nos hace sentido. Sentimos que en el lugar en el que estamos no es nuestro lugar. Entonces, desde ahí, el poder conectar con realmente cómo quiero presenciar el duelo, porque muchas veces, bueno, yo lo he visto desde la parte más pagana. eh, Ir a una misa en la cual se hace una misa para despedir a alguien, y ir al cementerio para mí no es un cierre, no es un cierre del duelo, sino que hay algo más allá. De hecho, en esta fecha es un duelo en el cual, que yo vivo siempre en esta fecha, que es inicios de mayo, que es la compañía de Samaín, y que en esta compañía yo cierro ciclos. De hecho, el otro día me corté chasquilla, así como ya necesito cerrar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Ya, ya me empezó a entrar la esperanza. Y si me corto el pelo, ya no, vamos a partir con la chasquilla. Entonces, desde ahí hay un cierre de ciclo interno que yo siento una necesidad porque hay cosas que no están funcionando ya en mi vida. Pero también en ese ciclo en el que yo necesito cerrar, necesito mirarme, necesito verme, porque cuando yo cierro un ciclo, no siempre es como los otros me dicen, no es como los otros quieren que yo lo viva, porque lo que yo estoy viviendo nadie más lo siente, independientemente que, por ejemplo, dos hermanos hayan vivido la pérdida de una mamá o de un tío o de alguien que sientan muy cercanos. Dos personas no van a sentir el dolor de la misma forma, porque no tenían la misma relación, porque no habían los mismos sentimientos, independientemente que las dos personas amaran a esa persona. Hay un proceso de duelo que es distinto, y desde ahí es donde yo tengo que ver ya cómo me reconstruyo, cómo me vuelvo a armar después que se cae la torre, como decía la luz. Y ahí está la invitación. Yo creo que es súper importante el poder, que nos podamos reconocer y que podamos reconocer también los duelos cuando los vivimos, porque muchas veces vivimos duelos y ni siquiera nos damos cuenta o no hacemos la pausa de decir, ya, esto se acabó, esto lo lloré, esto se terminó y ya no está. Y duele, porque duele. Y a veces no queremos ver ese dolor. ¿Y por qué? Porque es más fácil no sentirlo. Entonces lo apagamos y, como decía la luz, lo echamos en la mochila. Entonces, cuando no lo queremos ver, también hay que, como decía otras veces la Nati, también tenemos que hacernos cargo de la decisión que no fuimos capaces de tomar en ese momento. Entonces, cuando no nos hacemos cargo de la decisión que no tomamos, desde ahí también está esta parte del poder comprender realmente quiénes somos y con quién
con qué herramientas queremos salir hacia adelante. Claro, porque el duelo es súper personal. O sea, se habla, se estudia mucho del duelo, pero finalmente la vivencia es personal. Habla de cómo tú te vinculas con el dolor, cómo te vinculas con eso que ya no está, ya sea que ya cambió o que partió, en fin, cómo te vinculas tú con eso y cómo tú procesas esas emociones, porque al final como te lleva cada duelo a un renacer que va a tener un tiempo determinado y que va a tener oleadas. No sé, yo también siento que el duelo, como la parte fuerte, uno la vive en una parte que te entregas, etcétera, pero cada cierto tiempo viene a visitar, ¿no? Es como un viejo amigo que, como tú decías, Nati, una vez al año viene, te visita, te sientas, uno llora y dice, ya, listo, sí, seguimos la vida. Te agradezco, pero la añoranza inevitablemente tiene que caer en forma de precipitación, tiene que llorarse la añoranza y esta sensación de ausencia. Y es una reconstrucción lenta, eh, donde obviamente cuando estamos en el ojo del huracán, podemos sentir que es súper caótica, pero cada día es un pasito, cada día es como un micro avance, un pequeño retorno a mí mismo, donde va surgiendo esta nueva versión de uno mismo de la mano que vamos aprendiendo a despedir esa otra parte, ya sea expectativa, etapa, proyecto, sueño, relación con uno mismo o una persona que haya fallecido realmente. Y ahí es como empezar a mirar en nuestros duelos, también que a veces hay duelos que son tremendamente fuertes y transformadores, y otros duelos que uno va a decir, como tú dijiste antes, Pau, a veces uno ni se da cuenta, pero después lo mira y sí fue un duelo, eh, que hay como ciertas categorías, pero esas categorías solo son válidas a nivel interno. Es decir, yo no puedo comparar mis duelos con los de otra persona. Solamente puedo comparar mis propios procesos y saber que he tenido duelos así que me han sacado las tripas afuera y otros con los que he podido caminar de una manera como más amorosa. Pero frente Y a no todo, solamente con los duelos, sí, uno renace. Sí, sí, porque y no justamente solamente con son los, los cambios. Eso, Pau, eso te iba a preguntar. sí, y no solamente con los duelos cuando te dices no compararnos, no solamente con los duelos, sino que también con respecto a todo tipo de cosas. Y ahí el poder reconocernos, también quería entregar un dato desde la parte como consultante, cómo poder reconocer y cómo poder ayudarnos con los duelos también a nosotros mismos. El, aquí también está la luz de Naciendo Juntos con la carta astral. Es una muy buena forma que a mí me ayudó mucho en su momento y en la cual uno puede saber cómo puede acompañar sus duelos, porque yo mis duelos no los vivía. Un ejemplo, con eso yo supe que tenía que darme una pausa para el poder yo encontrar mi propio duelo, porque no todos los duelos se viven de la misma forma, como lo que hablaba antes. Entonces, y también otro, la Nati sanando con el alma, tremenda compañía, el poder, como ella nos lleva y nos invita a darle una vuelta a la muerte, el volver al hogar, que es como ella nos ha podido contemplar y mirar, y de verdad es una tremenda ayuda el poder ver que hay algo más allá, hay una enseñanza, hay un por algo, y hay un montón de cosas que no son, no se pueden describir, no se pueden describir. Ahí ella lleva una compañía inigualable. Mm. Aprender a leer las señales. Es súper Sí. importante cuando efectivamente se trata de un duelo asociado a la muerte de alguien, porque esta continuidad del contacto va a estar. Pero también darnos todo el espacio, yo siempre digo, a llorar y patalear, porque existió y porque existe, y porque lo que uno siente es real y es importante. Y es que por eso queríamos hablar de este tema del duelo, que además coincide con la fase de Samaín, la fase de la rueda del año que nos invita a conectar con la energía de la muerte,
porque el duelo es un portal que nos cambia, que sí, muchas veces nos quiebra, nos derrumba, nos conecta con grandes dolores, pero también a través de ese dolor, como bien hablaste tú, Nati, hace un rato, se abre una nueva conciencia. Y esa conciencia nos trae de vuelta a nosotros. Y por eso, claro, son como distintos portales que atravesamos a lo largo de la vida con los distintos tipos de duelo, que nos llevan a mirar lo esencial, lo que, como te pasó a ti, ya no puedo seguir de esta forma, tengo que cambiar, tengo que volver a mí, tengo que conectar con lo que me resulta esencial, pero también es un proceso que, como hablamos hoy día, no se apura, no se controla. Es un viaje que atravesamos y que nosotros sabemos cuándo, entre comillas, lo empezamos, pero no podemos ponerle una data de límite, ¿no? Tenemos que vivir el proceso. Obviamente, podemos recurrir a todos los apoyos y las ayudas necesarias, porque está bien pedir ayuda, y eso también es honrar nuestro propio proceso y nuestro propio dolor para que no lo dejemos en silencio. Queremos darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta acá. Esperamos que esto que hemos conversado sobre el duelo de alguna forma haya tocado partes de ustedes para ir acompañando este proceso de conectar con nosotros, de ir dando un espacio a la conversación de estas dimensiones de la existencia que son tan importantes, darle voz. Les recordamos que, bueno, nos queda el capítulo 11 y termina esta segunda temporada. Es increíble cómo pasó, súper rápido. Les recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok y el canal de difusión para estar atento ahí a todas las novedades, a todos los movimientos que estamos teniendo en la tribu. Les doy gracias, chicas, por esta conversación tan linda y nos vemos para una próxima ocasión. Un beso grande. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.